solicitar al colega alguna habilitación express, Ujú. pero por lo menos, y si hay que promover alguna actuación disciplinaria, indagarlo o exhortarlo, hacer un apercibimiento, pero no de esta manera desembosada, manifiesta, de, de reclamo público y de confrontación, porque, reitero, no perdamos de vista un dato central que es que hay un padre que ha perdido a su hijo, que necesita justicia y él ha elegido a un determinado colega para que lo patrocine. Ujú. Ese ¿Usted es el cree que dato las, central. claro, usted cree que porque él ha hecho manifestaciones a nivel nacional justamente afirmando que ya se había matriculado en el Colegio de Abogados de Puerto Madryn? Ayer se escuchaban, se daban a conocer los audios que él mismo afirmaba esta situación para poder continuar, ya que querían presentarse como querellantes en la causa. ¿Usted cree que esto también, porque él lo que manifiesta es que le están impidiendo el trabajo y lo tratan de callar? Eh, digamos, creo que hay un ida y vuelta en ambas partes, en todo caso. Sí, sí, por supuesto. Y si el doctor Castillo ha dicho que se matriculó y después el propio colegio de Puerto Madryn lo Ujú. desmiente, me parece grave. Sí, Pero sostener esa ida y vuelta en estos momentos claro. de parte de una autoridad institucional como es el Colegio de Abogados, eh, yo creo que falta sensibilidad social y falta lectura fina del contexto, porque no hay que hacer, por lo menos no lo hagan público de esta forma, no salir a responder mediáticamente cuando la sociedad está pidiendo o tiene el foco puesto en algo concreto que es el Sí, reclamo de justicia. exactamente. En este caso particular también, y hablando justamente de la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados también se expidió respecto a la prudencia, a evitar los llamados juicios paralelos. ¿Usted ha tenido respuesta respecto a esto también? Sí, con respecto al pronunciamiento de la Asociación de Magistrados. Exacto. Eh, sí, yo lo único que he manifestado es que puedo entender que la Asociación de Magistrados defienda a sus asociados y reclame frente a lo que es las versiones públicas y los escraches, reivindique la existencia de la presunción de inocencia y el respeto por las garantías del debido proceso para sus integrantes, es decir, para los funcionarios judiciales involucrados. Lo que ocurre es que me pareció que ese pronunciamiento era incoherente porque, por un lado, si bien es cierto que la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso existen, pero hay que reivindicarlas para todos. Ujú. Y la realidad es que el uso exacerbado de la ideología de género en el fuero de familia ha llevado a que justamente la presunción de inocencia no rija con respecto a una enorme cantidad de hombres que, como en su carácter de papás, no están siendo visibilizados por el fuero de familia y por el sistema de protección integral de derechos como personas que son capaces de cuidar, de amar y de querer proteger a sus hijos, sino que son visibilizados como un dato incómodo donde el papá que denuncia o inicia una actuación judicial tendiente a cuestionar la idoneidad de la madre, he visto como un sujeto molesto por lo menos, o como una persona que tiene una intención totalmente distinta del cuidado del hijo, se lo ve con una voluntad o con una intencionalidad de perjudicar a la madre. Ujú. En este caso particular, usted, de acuerdo a la información que tengo, en algún momento, porque tengo que es ex juez de familia, en este fuero le ha tocado, ¿en qué etapa o en qué época fue la que le tocó ocupar el cargo de juez y en qué jurisdicción? Yo he sido juez de familia en la ciudad de Rawson Ujú. entre el 2007 al 2020. ¿Y qué diferencias ve entre lo que es el fuero de familia proyectado en esa época al que tenemos actualmente? ¿Cuáles son las falencias que usted encuentra o las principales fallas del sistema? Lo que ocurre es que el problema que tenemos en cuanto al sistema es producto de una ideología que está en el mundo occidental. Ujú. Si usted se fija,
en la realidad que teníamos en Chubut en la década del 2000 y después en la década pasada, del 2010 al 2020, era una realidad, como en tantos puntos del país, de desprotección a las mujeres. La mujer denunciaba violencia de género y tenía graves dificultades para acceder a la protección urgente del juzgado de familia. Ujú. Esta práctica, hubo una reacción, se pudo ir modificando, también fue muy importante a nivel nacional los casos de Wanda Tadei, que originó todo el movimiento Ni Una Sí. Menos, un Ujú. movimiento social importante, y también el caso de Micaela, que su femicidio dio lugar a la formación de una fundación por sus padres, que impulsaron la conocida ley Micaela. Micaela, que es la ley que establece que los integrantes de los tres poderes de los estados nacional, provincial y municipales tienen que tener capacitación en materia de género y sobre todo poder visibilizar adecuadamente los estereotipos culturales y sociales que han llevado a la existencia de relaciones históricamente desiguales entre hombre y mujer y a la violencia de género. Ahí se dio una reacción a partir de este impulso, también muy importante para la perspectiva de género, la influencia cultural en Estados Unidos por el movimiento Me Too, y pudo empezar a implementarse prácticas totalmente justas y correctas, protocolos de actuación que brindaran a la mujer una tutela urgente frente a la denuncia de violencia. Lo que sucede es que esta perspectiva de género, cuando es llevada a unos extremos, y esto sucede en algunas situaciones particulares, la perspectiva de género tiene una división muy binaria, donde hay un grupo oprimido, que son las mujeres, y un grupo opresor, que es el hombre, sin nada en el medio, sin matices, sin grises. Ujú. Entonces estas lecturas, cuando son volcadas en casos concretos, en expedientes judiciales, lleva a algún automatismo, de que a la mujer va a ser considerada siempre, y por el solo hecho de decirlo, de denunciarlo, va a ser considerada víctima, y el hombre va a ser considerado el agresor. Y lo que perdemos de vista es la posibilidad de que haya denuncias que estén tergiversadas o que no sean ciertas o que el contexto sea diferente y sobre todo lo que le decía antes, la posibilidad de que haya hombres, como los hay, que son buenos hombres, que son buenos progenitores y sobre todo son padres que están movilizados por el cuidado, el afecto y la preocupación por sus hijos. Sin embargo, la ideología de género mal implementada o tergiversada lleva a una suerte de demonización a veces del hombre y a la incapacidad de poder visualizarlo dentro del aparato judicial como una persona afectuosa y cuidadosa con su hijo, sino como una persona que en realidad es alguien a quien el sistema debe controlarlo porque forma parte de un grupo opresor. Bien, y dentro, digamos, de todo este sistema y lógicamente lo que usted mencionaba por allí, el tema de las denuncias, ¿qué es lo que haría falta? ¿Faltaría neutralidad judicial? ¿Faltaría implementar por allí un seguimiento diferente respecto de las denuncias para establecer si estas son ciertas o no? ¿De qué manera lo ha visto usted digamos, en la actividad, en la práctica profesional? El tema primero es la corrección de la ideología de género, Ujú. no extrapolarla y no llevarla a extremos inasibles que cambian la lectura y la interpretación de un expediente. Usted fíjese que tenemos actualmente una ley de protección contra la violencia de género en Sí. Chubut, es una ley chubutense, que establece que ante una denuncia por violencia de género, el juez tiene que dar, más allá de las medidas cautelares que pueda dictar en un primer momento, tiene que dar una intervención al equipo técnico interdisciplinario del Foro de Familia para que produzca un diagnóstico e indague si existe la violencia, desde cuándo sucede, cuáles son sus causas y qué medidas son las que correspondería adoptar. Muchos juzgados en la provincia lo que hacen es, en la primera resolución, es conferir esta intervención al equipo técnico interdisciplinario
no para que determine si hay violencia de género, sino para que determine desde cuándo existe la violencia de género denunciada por la mujer. Que fíjese que hay una diferencia Claro. enorme Ujú. entre que en una resolución judicial que se solicita este clase de intervención a este organismo auxiliar de la judicatura, no es lo mismo decirle, indaguen si hay violencia y en caso que exista violencia, desde cuándo sucede, a decirle directamente, expliquen desde cuándo existe la violencia denunciada. Ujú. En un caso se le está pidiendo que indague si existe y en el otro caso la da por supuesto, o sea, ya le Claro. fija el marco, la propia resolución inicial Ya se judicial, presume como una culpa por parte de... Sí, sí, sí. no solamente que es una, un razonamiento que usted bien lleva adelante, que se presume, sino que la propia ley dice que al momento de adoptar las medidas cautelares el juez debe tener en cuenta mire lo que le... Ay, se cortó. Se acaba de cortar. A ver. ¿Hola? el propio, yo la escucho perfecto. Ah, porque se cortó justo cuando dijo el juez y ahí se cortó. Claro, porque la propia ley, reitero, la ley 1526, Ujú. dice que al momento de adoptar medidas cautelares, el juez debe tener en cuenta, entre otros elementos, la presunción de culpabilidad del hombre. Claro, la propia ley Esto, lo dice. la ley le está diciendo al juez que hay una presunción de culpabilidad. Mire, por eso hablábamos antes del comunicado de la Asociación de Magistrados que señalaba el respeto por las garantías del debido proceso y la presunción de inocencia Claro. Y en para este sus caso, integrantes. Me parece bárbaro. Ahora, yo también quiero la presunción de inocencia para los hombres que están sujetos a proceso en casos de violencia de género. Y ojo, yo puedo entender que, porque me ha sucedido, que un juez cuando en la urgencia, que lo llaman de la comisaría de la mujer de Comodoro Rivadavia, y le dicen, acá hay una denuncia de una mujer que expone toda una situación de violencia, usted imagínese que ahí no hay un expediente con 400 hojas. claro. Lo que hay es una comunicación, hay una situación de urgencia que el juez la tiene que resolver en ese momento, la tiene que resolver en 5 minutos con los elementos que le están dando, que es prácticamente nada. Es entendible que en ese contexto el juez dicte una medida cautelar que, si usted lo mira estadísticamente, en su mayor parte va a beneficiar a la mujer. El tema es que no la actuación judicial o ese expediente que se forma a partir de ese momento no se agota ahí, sino que tiene una continuidad. Lo ve, por ejemplo, en el caso de Ángel. Ujú. Ese expediente inicial de denuncia de violencia de género exige una tramitación, se transforma también en un expediente madre, si me permite decirlo, porque Sí, se empiezan a resolver en ese mismo expediente las cuestiones vinculadas con el cuidado personal del hijo, o sea, la custodia, el régimen de comunicación, la derivación de los padres a algunos tratamientos especializados, la cuota alimentaria, la propia situación socioeconómica del niño. O sea, es un expediente que abarca una multiplicidad de cuestiones derivadas de esa denuncia inicial. Entonces, ya ahí, cuando ya tiene que haber una intervención más fina y profunda, no se puede seguir afirmando la existencia de una presunción de culpabilidad. Yo puedo entenderlo en el contexto inicial de una denuncia que venía pelada y el juez tiene que resolver en 5 minutos. exacto. Pero cuando ya tiene una intervención que supera 6 meses, 7 meses, un año, tiene una enorme cantidad de informes y de actuaciones judiciales, tiene informes del ETI, tiene informes de los servicios de protección de derechos, tiene informes de los psicólogos particulares, Claro. ya tiene la versión de las partes con sus respectivos abogados, ya no es solamente la denuncia a través de la Comisaría de la Mujer, ya tiene el juez la posibilidad de entrevistarse en audiencias con las partes, con sus abogados, haber entrevistado directamente al niño, seguir afirmando ahí o seguir que el sistema siga con la inercia de la presunción de culpabilidad y el automatismo,
de ese impulso inicial que es le vamos a creer a la mujer y vamos a considerar siempre que es buena madre, es muy peligroso. Yo siempre digo algo como figura de lo que es el sistema en la actualidad, no solamente en Chubut, en el resto del país también. Los jueces consideran que una mujer es buena madre solamente con el acta de nacimiento del hijo. Si Claro. ahí la mujer figura como madre, ya ese es el certificado de excelente madre. En cambio, para el hombre, para el padre, no le exigen para el cumplimiento, para el ejercicio de sus derechos, no basta acreditar que ese papá en el caso de 1 a 10 es 10 puntos. Tiene que acreditar de 1 a 10 que es 1000 puntos, para recién ahí ser considerado como un padre afectuoso y como un padre responsable, o sea, que se quiere responsabilizar por el cuidado del hijo sin ninguna intención de perjudicar a la madre o violentar a la mujer. Bien, particularmente, bueno, en este caso, Ángel, uno ha visto, ¿no? Lo que es la intervención de distintos organismos por allí, algunas cuestiones que han quedado evidentemente pendientes, como por ejemplo la de pedir el informe socioambiental, que por allí también iba a dar a conocer en qué situaciones o circunstancias se encontraba viviendo el niño con su madre biológica. Más allá de todas estas situaciones, sabemos que también se resolvió y el Superior Tribunal de Justicia estableció también una intervención particularmente sobre el equipo técnico interdisciplinario, el ETI. ¿Usted cree que, digamos, se podrá llevar adelante, cómo se podrá llevar adelante, digamos, el proceso para establecer realmente qué es lo que viene sucediendo dentro del ámbito de familia? ¿Usted cree que está, digamos, este fuero bien afectado hace muchísimo tiempo, más allá de esto que usted consideraba también como el mantener, ¿no? Esta presunción de que la madre es la que tiene por allí la mejor forma de cuidar a los niños en la familia? ¿Cree que desde el propio sistema, desde la formalidad del sistema, también hay errores que puedan llegar a mejorarse de aquí con el tiempo? Yo creo que es importante la medida adoptada por el Superior Tribunal de Justicia de, de, de fijarse qué es lo que está sucediendo en Comodoro. No sé concretamente cómo esto podría implementarse, porque no creo que el problema sea focalizar en un equipo técnico, porque lo que está Ujú. haciendo el Superior Tribunal de Justicia con esto es enviar un mensaje y decir, el problema lo estamos detectando en las psicólogas y trabajadoras sociales del equipo técnico interdisciplinario que pertenece al Poder Judicial, el propio Fuero de Familia. Porque usted no está viendo ahí, más allá de alguna declaración del presidente del Superior Tribunal, en la resolución donde se dispone la intervención, se señala solamente una normalización, Ujú. con lo cual le están dando la idea de que hay algo que está descarrilado, pues yo tengo que normalizar lo que viene mal. Claro. Me están diciendo que hay que normalizar, además ponen 60 días la intervención, o sea, un plazo corto, y lo focalizan en el equipo técnico interdisciplinario, cuando la verdad que el equipo técnico interdisciplinario no sabemos todavía qué ha sucedido. Eh, Aquí hay un dato central también, que es un niño, Ángel, que no solamente era vulnerable por ser niño, sino era vulnerable por ser niño, por ser pobre, Ujú. y también vulnerable por el contexto de violencia que había entre sus progenitores. Cuando estos problemas suceden, de que se detecta en principio una falla, una respuesta jurisdiccional que no es adecuada, generalmente las causas exceden a uno solo de los sujetos procesales. Yo tengo que hablar acá de una cantidad de actores que han intervenido y que en el conjunto marcan la falla. Me estoy hablando de la asesoría de familia, del juez. Hay que ver también, por ejemplo, yo veo la noticia sobre el jardín de infantes. Sí. El jardín de infantes señala las docentes que lo veían al niño mal, que estaba desganado, que venía quizás con hambre, que no estaba correctamente aseado. Usted fíjese una cosa, que en todo el país y también en Chubut, ¿quiénes son
los que están obligados a denunciar situaciones de desprotección infantil. Primero los funcionarios públicos, está Ujú. claro, pero también todos los sectores de salud y de educación, porque esos son los lugares institucionales o de atención donde se detecta el maltrato infantil. Por eso, cuando un pediatra examina a un niño y ve que tiene un moretón, ese pediatra está obligado, sea que trabaje en el sector público o privado, está obligado a denunciar. Si una docente ve que un niño está con alguna situación también concreta de maltrato, está obligado a denunciar. ¿A denunciar a dónde? Al Ok. juzgado, a la asesoría de familia, denunciar a organismos de protección integral, eh, que no pasa solamente por denunciar cuando el chico se lo ve visiblemente maltratado. Un chico que viene con un edema o tiene un moretón visible y se presume que ha sido golpeado por el padre o la madre, bueno, está claro que el docente tiene que denunciar. También la capacitación en materia de salud y sobre todo en el sector docente, en educación, lo que exige es detectar indicadores a veces no tan directos de maltrato infantil. El desgano, el cansancio. Imagínense, Una le digo modificación un en la caso. conducta, digamos, porque fue de un momento a otro, modificó la conducta totalmente de acuerdo a lo que Bueno, expresaban. pero, Ujú. pero esto es un indicador de desprotección. Claro. No digo que sea un indicador concluyente, pero alcanza para hacer una denuncia. Si mañana usted tiene un docente que en el curso ve que tiene un chico o una nena que sistemáticamente se quedan dormidos en clase, ese docente tiene que tener la capacitación para saber que eso es un indicador inespecífico de abuso sexual infantil. Mm. Y yo le preguntaría, digamos, ¿cuántos docentes en Chubut o en Argentina saben que el chico que se le queda dormido en clase es un indicador inespecífico de abuso sexual infantil? Entonces, por eso es la importancia, y hablo acá no sabemos a ciencia cierta qué es lo que sucedió en el caso de Ángel, pero sí, cuando uno quiere ver una falla en un sistema, Ujú. como aquí habría sucedido en el caso de este chico, las responsabilidades no pueden ser focalizadas o centralizadas o adjudicadas directamente a un solo organismo o funcionario. Por eso yo le daba el ejemplo del colegio, en este caso del jardín de infantes. Ujú. Porque si tengo un jardín de infantes, usted imagínese esto, vamos a suponer que el equipo técnico interdisciplinario ya había dictaminado hacía tiempo, porque el cambio de custodia ocurrió hace varios meses. Sí. Y después Ángel fue entrevistado por el propio juez y después Ángel se empezó a ir a un jardín de infantes donde el propio plantel docente del jardín le está diciendo, vemos un cambio en el niño, un cambio negativo. Eh, ¿Es correcto adjudicarle al equipo técnico por lo menos imponerle una situación de normalización como si ahora fuera disfuncional cuando la intervención quizás había cesado? Porque acá lo que cabe preguntarse es si el jardín de infantes informó esta situación o no. Ujú. Si no le informó, ahí tiene una falla que no es producto del juzgado ni de un organismo de protección integral perteneciente al municipio, sino es una falla del plantel docente, o sea, una falla estatal, pero en la órbita del Ministerio de Educación. En ese sentido, por allí, bueno, y estas son manifestaciones propias de la familia, en este caso particular de Ángel, en algunos casos también decían ellos que acercaban información al equipo técnico, han acercado la información, digamos, de tanto la escuela o información que tenían ellos particularmente de lo que les llegaba, pero nunca se sintieron escuchados del todo. Esto es lo que plantea la familia en algunos momentos, particularmente con este video que se hizo viral, donde el niño no quería regresar a la casa con su mamá. Eh,
ellos plantean también esta situación como que el todo integral, más allá de las denuncias o las aclaraciones que lógicamente tiene que realizar las escuelas, se sentían como desprotegidos desde el lado de quienes deberían haber escuchado por allí un poco más al niño. Sí, yo entiendo ese sentimiento y entiendo que lo digan lo entiende el progenitor Ujú. y la mamá a fin de Ángel. Pero hay que ver en el expediente concretamente qué sucedió. Si si estas manifestaciones de ellos están, si las denuncias existen. Yo me puedo referir un poco al video. Sí. El video marca algo grave, este video que se ha viralizado, tomado por la mamá Finn, por lo que se dice la madrastra de Ángel, en el momento es un intercambio, es el pasaje del ámbito paterno al materno en un régimen de comunicación. Usted fíjese que ahí hay un dato que es, más allá de la negativa del nene, esa negativa no necesariamente significa que no quiere ir con la madre, sino que el contexto en el cual él está expuesto, su reacción negativa, es producto quizás de la ansiedad o del cuadro al cual se lo está exponiendo. Usted fíjese, además del papá de Ángel y de la mamá Finn, ¿qué otra persona interviene en ese video? Por lo que recuerdo, un agente de policía. Exactamente. ¿Qué tiene que hacer una gente que la veo amorosa, Ujú. porque es la que aporta un poco de sentido común, de calmar al niño, decir, mira, vamos a ver unos juguetes. Ahí ese video es sintomático de la falla que tiene el sistema, porque el intercambio de un chico en un contexto de altísimo conflicto coparental, un nene de 5 años además, exige otras condiciones. Ujú. Generalmente los grandes conflictos entre los progenitores suceden en el momento del intercambio, porque es un momento de extrema tensión. Sí. Entonces, quizás para asegurar que esto se haga en condiciones y verificar que se cumpla, a veces hay jueces que disponen que esto se haga en un ámbito muy supervisado, como puede ser la comisaría. Pero este es un lugar que es absolutamente hostil, Ajeno. porque no es un lugar idóneo para Ujú. eso. El niño sabe que a dónde está yendo, sabe que es una cosa, y ya identifica, a pesar de la corta edad, que acá es la policía, sabe que no es un lugar adecuado. Ahora, si usted me dijera, el intercambio se hace en otro lugar supervisado y controlado, como puede ser quizás el propio jardín de infantes, quizás eh, o también en la propia comisaría de la mujer, pero con personal especializado, por Ujú. ejemplo, una psicóloga o un psicólogo, o sin llegar a eso, un técnico en intervención familiar, pero no dejarlo en manos del personal policial que, por más buena voluntad y predisposición, yo en el caso veo una buena intervención del personal policial, pero no convengamos que no están capacitados para esto, ni corresponde Claro, no que la correspondería el policía, ámbito. no, para nada. Ujú. Bien, doctor, le agradecemos la comunicación. Sabemos que, bueno, queda mucho trabajo de aquí por delante y seguramente, tal como lo mencionó, habrá que evaluar la situación particular y finalmente se sabrá qué sucedió dentro del expediente y con las denuncias que deberían haberse realizado en el momento en que en realidad fueron visibilizadas, ¿no? Le agradecemos, por supuesto, su opinión, su experiencia. Y bueno, seguramente estaremos conversando nuevamente en el transcurso de estos días. Gracias a ustedes por el contacto. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, justamente el doctor Martín Alessi, abogado de familia, ex juez de familia, nos comentaba que estuvo en el ámbito de familia en la ciudad de Rawson. Bueno, desde su experiencia, desde su mirada, todo lo que sucedió no solamente en el ámbito de familia, en el momento en el que estuvo él en el cargo de juez, sino también comparando, ¿no? Haciendo este análisis también que tiene que ver con las formas y las presunciones, ¿no? Cuando hablamos de la presunción de inocencia,
por allí de que se extienda justamente este principio hacia todos, particularmente cuando se tiene una ley que por allí indica